se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A tarea aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bueno, vamos a hacer una oración. Querido Padre que mora en el alto cielo, en esta hora suplicamos tu bendición para el estudio y meditación de esta noche. Si es tu voluntad, Señor, que los medios electrónicos se mantengan abiertos con la posibilidad de poder predicar esta palabra y que todos seamos bendecidos. Danos de tu Espíritu Santo y continúanos bendiciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Bueno, mis queridos hermanos, bendiciones y para todos ustedes y también para los que están aquejados, que el Señor también coloque su mano sobre ellos. El tema de esta noche lo hemos titulado La apostasía omega, cuando la iglesia renunció a los 7 pilares de nuestra fe. Y con el ánimo, hermanos, de poder profundizar un poquito más en este tema, de que todos podamos saber, pues, la condición en la que se encuentra el profeso pueblo de Dios, y inclusive saber cuál es nuestro lugar en medio de toda esta situación. Todos hemos visto, ¿verdad? Y hemos hablado y sabemos lo que está pasando tanto en el mundo como en la misma iglesia adventista. Como los pecados del mundo, del homosexualismo, de la ordenación de la mujer, del enriquecimiento ilícito y del ecumenismo han entrado en la iglesia. Pero uno se pregunta por qué está pasando todas estas cosas y qué realmente lo que la causa, ¿no? Realmente esta situación que hemos mencionado, que todos hemos visto, es el fruto, es el resultado de la apostasía omega. De la apostasía omega que Dios había profetizado, es el fruto de la apostasía omega en la iglesia adventista. El Señor reveló al Espíritu. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, puedes seguir, John, perdón. Ok, decíamos que el Señor reveló pues al Espíritu, a la hermana White, acerca de esta apostasía omega, justamente en un momento de gran problema, de gran angustia al pueblo adventista, que fue a través de lo que fue la apostasía alfa del Dr. Kellogg. Se le revelaron varias cosas y entre ellas ella escribió lo siguiente. Ella escribió cuando salí en el texto de mensajes selectos, tomo 1, página 237, y dice: cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra estas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Entonces, lo que la hermana White se le está diciendo aquí, hermano, es lo terrible que iba a ser la apostasía omega, que la llevó a decir que ella temblaría por el pueblo, por nuestro pueblo, por nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es algo tan tremendo, tan terrible que estamos nosotros experimentando, que si no lo estuviésemos viviendo, no lo creeríamos, hermano. Si no estuviésemos viviendo todas estas cosas que vemos, que se están haciendo, nosotros no creeríamos que nos lo hubiesen dicho. Mira, esto iba a ser la iglesia, no lo creeríamos. Algo tan terrible, tan fuerte, pues, que
que si no lo hemos visto no lo pudiésemos creer. Pero entonces, esta omega que ella habla, ¿qué es? Aquí el objetivo del tema es plantearnos 5 preguntas y respondernos a 5 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la apostasía omega? Segunda pregunta, ¿en qué consiste o qué abarca la apostasía omega? Tercera pregunta, ¿cuándo se cumplió la apostasía omega? Cuarta pregunta importantísima, ¿ha caído toda la iglesia en la apostasía omega? Y la quinta, que es no por ser la quinta la menos importante, sino más bien la más desafiante, es ¿qué desafío me impone a mí estas grandes verdades acerca de la apostasía omega? Yo sé que el Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo está obrando, hay que seguir adelante. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Irka Ruiz. Ok, pero usted ya entró antes, ¿no, hermana? Sí, en una ocasión entré, estaba con la hermana Marielena, que fue la que me habló de ustedes, y entré con ella y tuve un momentico nada más que hablé. En ese momento estaba en mi ayuno todavía, fue uno de mis últimos días que salí del ayuno, hermanos. Ese último día del ayuno fue algo potente, el Señor me mostró del santuario, el Señor me mostró de mis pecados, que tenía que abandonarlo para limpiarme, que tenía que Amén. la iglesia hacer lo mismo, y el Señor, el enemigo se dio cuenta. El enemigo se dio cuenta que Dios estaba hablando conmigo desde las 2 de la mañana, hermano. Hay que levantarse temprano a buscar de Dios. Desde las 2 de la mañana yo no podía ni dormir, porque en el ayuno me pasé los últimos 5 días, casi no podía ni dormir. Yo creo que me extendí, fueron 12 días de ayuno, me extendí demasiado, pero lo estaba buscando con todo mi corazón. Me mostró del santuario, me mostró tantas cosas, y cómo al llegar al lugar santísimo se debe de exponer todos mis pecados, no puede haber nada oculto, todo tiene que exponerse. Y lo busqué en arrepentimiento, en lloro. Mis vecinos a mi alrededor se asustaron, hermano, y fue algo bien potente y bien increíble. Cuando eran las 7:30 de la mañana, afuera estaba la policía, estaban los paramédicos, estaban mis vecinos. Aquello fue horrible. El enemigo fue muy astuto y me quiso hacer pasar por loca. Llegué a la sala de emergencia donde yo trabajo, y allí mis compañeros de trabajo estaban impresionados por la condición en la que me vieron. En ese momento yo tenía mucho miedo de todo, porque yo lo que sentía que era la opresión diabólica, ¿no? Estaban afuera vueltos locos de ver cómo Dios me había... Señores, hay mucho poder en el ayuno y la oración a Dios, mucho poder en el ayuno y la oración, mucho poder. Entonces Amén. de ahí pues me mandaron los médicos para un hospital psiquiátrico. No es la primera vez que me pasa. Dios me llamó a mí en una cárcel en el 2004 cuando el huracán Charlie. Yo estaba en una cárcel y de las presas que estaban ahí fueron las que me dieron el mensaje, y en esa ocasión también me mandaron a un hospital psiquiátrico. Bueno, este viaje me mandaron a un hospital psiquiátrico y me estuve ahí 4 días. I refuse todos los medicamentos, porque yo acabo de estudiar enfermería y sé que esos medicamentos son dañinos para la mente. Yo no tomé ni un medicamento, obviamente comí y dormí, porque no tenía de otra. Después le pedí una Biblia a una señora que trabajaba ahí, me dio una Biblia de Gedeón, que no era una Biblia completa, pero ahí mismo con esos salmos yo empecé a clamar a Dios, y al 4.º día, que cayó lunes, me sacaron y salí en victoria. Desgraciadamente cuando salí me encontré de que la esposa de mi pastor, que no es tan espiritual, ella me estuvo difamando, y entonces con toda la iglesia, y yo definitivamente con ella, pero con amor, y le dije que eso no es de cristiano, y así por el estilo, porque ella dijo que yo lo que estaba enferma de los nervios, y le dijo eso a una visita, que es mi amiga, que es metodista, que ella no es adventista, hermanos, pero es una mujer cristiana, y le dijo eso a mi amiga, que yo lo que estaba enferma de los nervios, y que yo nunca me iba a curar. Yo sé que ese es el mismo diablo que la está usando a ella, y entonces lo que yo he hecho es ponerla en oración. Permítame, hermana, y que Dios le bendiga. Permítame, hermana, yo sé que el Señor le ha usado poderosamente, pero le aconsejaría algo, que yo he ayunado unos 9 días consecutivos, y no sé si usted lo hace, pero es bueno que usted tome líquidos solamente, sopas, coladas de vegetales, de cosas verdes, y tome un poco de avena en la mañana, un jugo, se lo pase. Ese es el mejor ayuno para que no... Gracias. Sí, el Señor después me mostró que me fui al extremo. Hay algo que quisiera compartir con la hermana. Usted dice de que usted cree que usted se extendió demasiado con 12 días de ayuno. No, hermana,
usted no se extendió demasiado. Precisamente el enemigo quiere que usted crea que usted se ha extendido demasiado, pero realmente 12 días para nosotros los humanos no es mucho. Se lo digo de experiencia. Yo sé que el Señor le ha revelado a usted muchas cosas, porque en ayuno y oración usted se pone en contacto con Dios, y Amén. cuando usted se niega a sí misma, el Espíritu Santo entra a usted en una porción Amén. bastante poderosa. Por lo tanto, usted no tiene que preocuparse por los días esos. El Señor la sostiene, Él es su sustento. El mismo Cristo Amén. Jesús dijo que cuando los apóstoles le ofrecieron comida, Él dijo, no, yo ya comí, porque el alimento de Él no era ese alimento, sino que era la palabra de Dios. Así es de que con una experiencia que yo se lo digo, hermana, de que algunos no pueden hablar al respecto porque no han tenido esa experiencia con Dios, pero yo la he tenido. Así es de que usted siga adelante y Dios va Amén. a seguir revelando Amén, todas las gloria a cosas. Dios. Ahora, cuando usted se pone en ayuno, ¿qué es lo que pasa? Le digo de nuevo que usted no tiene que preocuparse, porque las porciones del Espíritu Santo que le están llegando a usted son poderosísimas. Amén. Así es de que el pueblo debe de ayunar más, pero lo que pasa es de que no ha llegado el momento para ellos darse cuenta de eso. Pero cuando vengan los días de persecución, hermana, ellos van a hacer lo que usted hizo por varios Amén, días. gloria a Dios. Amén. Así es de que no se preocupe, adelante, hermana. El estudio es muy importante, el estudio de la palabra. Usted siga Amén. estudiando esos libros del espíritu de profecía y usted va a salir adelante, y posiblemente Dios la está llamando para ser una de los 144,000. Cuando yo estaba en la iglesia estos últimos días ha sido bien difícil, porque yo he sentido opresión a mi alrededor, pero ayer yo me puse a estudiar, porque el Señor me levanta temprano a estudiar, como a las 3:30 ya yo estoy levantándome a estudiar, y todo lo que Él me revela yo lo estoy poniendo en el Facebook, porque es la vía más rápida, y por el momento, aunque yo sé que va a llegar un momento que no lo voy a poder usar más, porque el enemigo está bien molesto porque sabe que le queda poco tiempo. El Señor me mostró que en las mismas congregaciones donde estamos reuniéndonos hay muchos demonios que están ocupando los cuerpos de las personas que tienen algún pecado acariciado, que tienen algún rencor, que tienen algún odio. Mientras haya eso en nuestros corazones, igual que como Judá, entonces eso hace que se hagan habitaciones de demonios, y esos mismos demonios son los que están usando el enemigo para contrarrestar nuestro mensaje. Ahora mismo en mi iglesia muchos hermanos no quieren ni hablar conmigo. El pastor me dijo que yo no podía tener parte en la iglesia, y que por un tiempo, que si alguien me pedía una parte, que yo dijera que no, y yo le dije que yo no podía hacer eso porque yo trabajo para Cristo, y es Cristo quien me dice que haga algo, yo no puedo hacer que no. Cada sermón que él está teniendo, y yo me siento adelante porque me gusta estudiar mucho la palabra de Dios, y cada sermón que él está teniendo, él me humilla y todo, pero yo me quedo calladita y estoy sufriendo mucho, hermano. Le pido oraciones a todos ustedes. Amén. Porque yo me voy a mi casa y me siento triste, pero Dios me ha dicho que Él me va a decir cuándo es el momento que me voy a tener que salir definitivamente de ahí. Cuando yo le escucho, sé que usted no está ningún nervioso, usted tiene el Espíritu Santo, pero yo le aconsejo, y creo que Dios me ha inspirado a hacerlo, que cuando vaya a ayunar, Dios no quiere que hagamos huelgas. Dios lo que quiere es que nuestro organismo esté lo menos cargado posible para estar en contacto con Él. Cuando una persona come mucho y estudia, se le hace pesado. Cuando lo hace mañana en ayuna, asimila mejor. Es para estar más en comunión con Dios. Dios no quiere que hagamos huelgas. Ahora hay que ayunar, pero ¿cómo?
si usted ve que su organismo a veces necesita un poco de energías, lo físico, no lo espiritual, porque ahí tenemos poder. Amén, entiendo, sí, porque yo trabajo de enfermera. Por la mañana un jugo, un batido de avena, así sencillo. Como Dios puso a Ezequiel a estar 40 días comiendo granos, pero usted en este caso, yo duré 9 días en un ayuno que sentí la gloria de Dios, y yo cogía los vegetales, los hervía y sacaba nada más el jugo, y tuve 9 días solamente a líquido, y mi cuerpo se desintoxicó, y yo me sentía como en la gloria de Dios. Así que usted se toma su agüita, se hace los ayunos, que no vaya a haber escándalo de que vengan paramédicos allá a la puerta de la casa para la gloria, entiendo, hermana. Sí, bueno, después de que sucedió todo eso, Dios me ha proveído con todo lo necesario para yo comprender muchas cosas, ¿verdad? Amén, y escuché recientemente una predicación del pastor Bachelos, que él habla precisamente de lo importante del ayuno y cómo se ayuna, y eso me ayudó muchísimo. Gloria a Dios. Amén. Irka. Diga, pastor. Pedro Pablo Malavé que te habla. Sí, yo escuché el nombre de usted y me acordé de usted. Sí, yo te quiero dar un consejo. Yo de ahora en adelante, todo lo de esta cadena, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Gracias, y el uno al otro, no solamente por ti. Vamos a orar el uno al otro, porque me preocupa eso lo que te está pasando, no solamente lo que te está pasando a ti, sino los ataques que el enemigo va a usar con demonios en forma humana. Y yo conozco muy bien cómo él actúa por medio de estos demonios, porque no se le puede llamar otra cosa sino demonios. A estos asalariados de hoy en día, que en vez de ayudarte, que en vez de orar contigo, que en vez de fortalecerse, apoyarte y fortalecerse espiritualmente, lo que te quieren destruir. Entonces, mantente de parte de la justicia, porque si tú, como dijo un hermano ahí, si tú quieres salvarte, todo aquel que se quiere salvar, óyeme, si cada uno de aquí viéramos el testimonio personal de cómo el enemigo nos está atacando, no terminaríamos nunca. ¿Tú sabes por qué sucede eso? Es doloroso, porque usa a nuestros propios hermanos. Exacto, porque él sabe que nosotros estamos luchando por agarrarnos de Cristo, porque nosotros estamos buscando la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la verdad, es a ese pequeño remanente, porque él sabe que a los otros ya lo tiene atrapado, pero a ese pequeño remanente que se quiere salvar, es que él ataca. Con permiso, Pedrito. Un momentito, Pedro. La hermana Juan hay una cita en su libro de salud que dice que nosotros debemos, para ayunar y cambiar nuestro régimen alimenticio, tener cuidado de no dar un mal testimonio de que estamos débiles, que estamos en anemia, porque eso sería peor. Debemos ser prudentes. Una hermana de la iglesia se enfermó y murió porque no yo escuché eso. Cómo ayunar y alimentarse. Y el otro hermano, el esposo de ella, se vio muy mal. Así que pedirle a Dios que le diga cómo uno debe sostener la parte física, porque la parte espiritual la alimenta a Dios desde el cielo. Amén. Desde el 2004 estaba preguntando eso de el alfa, no sé si nos podría ayudar con eso John, ¿no? Sobre la apostasía alfa. Alfa y omega, sí, yo puedo explicarle algo si no hay alguien más que lo explique. Creo que sí, estamos aquí. Ahí está, sí. Si desean que yo lo haga, con mucho gusto. Que yo no, José, es que John va, es que el que va a predicar está ahí, después al final, nosotros opinamos, el que está predicando. ¿Me entiendes? Se perdió, ya entró, ok. Ya está ahí. Sí, tengo rato que escuchando a la hermanita, Dios la bendiga, el Señor esté con usted. Y bueno, yo lo que le estaba por decirle era que bueno, que si ya usted ha dado su testimonio allí y ya la gente no quiere recibir más el testimonio, es como le dijo Dios al apóstol Pablo, sal de allí porque no recibirán tu testimonio allí. Entonces a veces pasa eso, que la gente se cierra
y hay que apartarse un tiempo mientras se abre la oportunidad de predicar, ¿no? Bueno, hermanos, no recuerdo exactamente hasta dónde fue que alcanzó la cadena, pero lo que yo decía pues en la introducción del tema, que queremos abordar 5 preguntas acerca de qué es la apostasía omega. ¿Aló? Aló. Sigue. Sí, no se preocupe. Ajá, ¿qué es la apostasía omega? Es la primera pregunta que queremos abordar. Segunda pregunta, ¿en qué consiste y qué abarca la apostasía omega? Tercera pregunta, ¿cuándo se cumplió esta apostasía omega? Cuarta pregunta, si cayó toda la iglesia en la apostasía omega. Y la quinta y última era, ¿cuál es el desafío que me impone a mí esa gran verdad de la apostasía omega? Son las 5 preguntas que queríamos tratar y abordar, porque el espíritu de profecía, leíamos una cita donde se le mostró pues a Elena de White que varias citas, ¿no? Principalmente están en Mensajes Selectos, capítulo 24, se titula El Alfa y la Omega. Y entonces en las citas ella dice, no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. Estaba hablando de la situación con Kellogg y la apostasía que él trajo acerca del panteísmo y cómo el panteísmo negaba la verdad del santuario. Y luego ya presenta en este contexto, dice, tenemos delante de nosotros ahora el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Dándonos a entender. ¿Cómo? Y tiemblo por mi pueblo. Sí, exactamente. Ya dice más adelante, exacto, que temblé sabía que la omega le seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Entonces algo tan terrible pues que se demostró a ella que vendría, que comparado con lo que estaba viviendo, con lo que hizo Kellogg, con lo que estaba en el libro del Templo Viviente, era prácticamente nada en comparación con lo que vendría. Dice en otra cita del mismo capítulo, la omega, en el libro del Templo Viviente se presenta el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Entonces, esas 3 o 4 citas, vemos allí un resumen de que la apostasía omega no consiste más que en recibir, pues como dice, las doctrinas de espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que atentarían contra los pilares, contra los principios de nuestra fe. Entonces, que nos alejarían de la verdad que fue revelada al pueblo y que, bueno, harían pues que la apostasía alfa sería prácticamente pequeña comparada con lo que vendría, ¿no? Sí, para recordar un poco lo que son los pilares de nuestra fe, todos sabemos, ¿verdad?, que hay una cita de Elena de White que pertenece al libro Consejos sobre Escritores y Editores, que está publicada en Eventos de los Últimos Días, página 42, y ella resume y dice así: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos, que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo, y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y el segundo ángeles y con el tercero, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina.
La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Entonces aquí vemos un resumen pues de lo que son los principios de nuestra fe, que desde 1844 vino llegando al pueblo y que conformó lo que fue el movimiento adventista, que conformó lo que fue la iglesia adventista y que nos hizo ser lo que somos, el pueblo, ¿verdad?, que espera la segunda venida de Cristo. Esos pilares entonces los vemos como 7, si se puede clasificar así. El primero habla, como ya leímos, la cronología profética de las 2300 tardes y mañanas, que esa es la base fundamental del periodo del tiempo de 1844. La segunda tiene que ver con la purificación del santuario celestial, el templo de Dios en el cielo, la purificación, el sumo sacerdocio de Cristo, que responde a la pregunta, ¿dónde está Jesús ahora y qué está haciendo por mí? La ley de Dios que se encuentra en el arca del pacto, en el lugar santísimo, que es el estandarte de Jesús. El cuarto sería el reposo del cuarto mandamiento, que viene a ser el sello de Dios. El quinto, los 3 mensajes angelicales, que es el último mensaje de Dios al hombre. El sexto pilar, la fe de Jesús, que es la gloria de Cristo, que es la luz del cuarto ángel. Y el séptimo pilar, ¿aló? Pero El séptimo pilar es el séptimo pilar vendría a ser conociendo a Dios como el único inmortal, porque la inmortalidad solo está en Cristo Jesús. Entonces estos 7 pilares, que son la base de la fe adventista, iban a, pues, como dice aquí Elena de Jehová, iban a ser echados a un lado, caídos, derribados, de una forma asombrosísima. El diablo intentó hacerlo con la apostasía alfa. Intentó hacerlo en esa época con Kellogg, a través de ese líder pues de la obra médica misionera. Intentó destruir los fundamentos de nuestra fe. Presentó el panteísmo, y el panteísmo atacaba directamente a la personalidad de Dios, la personalidad de Cristo, y echaba por tierra uno de estos hitos, que es el santuario celestial. Sin embargo, estaba, como vemos la historia, estaba la profeta en vida, y ella recibió la orden de Jesucristo de atacarlo de frente, sin ambigüedad, y de esa forma la apostasía pudo ser contenida. Sin embargo, en ese contexto ya advirtió y se le reveló que la apostasía sería más terrible, la Omega, y que temblaría ella por el pueblo. ¿Qué ha pasado? Bueno, han pasado más de 100 y tantos años, más de 120 años de esta época, y lo que hemos visto realmente es cómo la iglesia ha entrado, cómo la iglesia adventista ha entrado en la apostasía Omega. Así es. Luego quiero leer otra cita acerca de lo que habló, pues, de lo que se le mostró a Elena de Joya acerca de la apostasía Omega. Que también está aquí en Mensajes Selectos, hablando en la página 239, y ahí se le da una visión más profunda de lo que es la apostasía Omega. Dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en 2 cosas fundamentales. Consistiría en, primero, renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y segundo, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Entonces noten, la Omega es una reforma falsa, pero una reforma doctrinal y una reforma organizacional. La reforma doctrinal falsa es renunciar en las doctrinas fundamentales de nuestra fe, y la reforma organizacional es un proceso de reorganización. Y aquí ya continúa hablando y dice: si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría?
los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este mensaje o este sistema irían a las ciudades, harían una obra maravillosa, pero se tendría poco en cuenta al sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Entonces en esta cita un poco larga muestra a grandes rasgos, con detalle inclusive, todo lo que es la apostasía omega, y seguro que cuando lo hemos estado leyendo ya ustedes se han imaginado y han ido identificando los elementos de esta profecía, cómo se han cumplido uno tras otro, cómo se han cumplido todos estos elementos de una reforma falsa doctrinal, de una reforma falsa de organización, y que ha resultado, ¿qué ha resultado? El resultado de la apostasía omega es lo que estamos viendo hoy día, hermano. El resultado de este renunciamiento doctrinal y organizacional es lo que hoy día estamos viendo como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo que está haciendo en el ámbito ecuménico, en el ámbito de la finanza, en el ámbito de la jerarquía papal que se maneja, en el ámbito de la ordenación de la mujer al pastorado, y en el ámbito inclusive de que ya como sabemos, pues se están aceptando inclusive transexuales y homosexuales en la dirigencia de la iglesia. Todo esto es el resultado de la apostasía omega. Todo esto es el resultado de una religión que solamente se llama adventista, pero de nombre. Ajá. Pastor, Dios le bendiga. Quería hacerle una preguntita y perdone. Y es que hay una palabra que siempre que yo leo esa cita que usted da, que es maravillosa, impactante, la palabra que la virtud es mejor que el vicio. Yo no entiendo, he hecho un análisis. ¿Qué quieren ellos decir con eso? Bueno, esta es una cita de la hermana White, y esto yo la encuentro el cumplimiento en lo siguiente, fundamental. Cuando aquí dice la virtud es mejor que el vicio, es que los líderes siguen enseñando a grandes rasgos principios éticos cristianos. Qué sé yo, a grandes, digamos, a nivel público enseñan que el adulterio es malo, que robar es malo, enseñan que hay que orar, que hay que estudiar la palabra, que hay que dar los diezmos y la ofrenda, que sí, enseñan muchas cosas desde el punto de vista ético que son válidas, ¿no? Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano. O sea, lo que está diciendo es que la doctrina de la ética adventista moderna, o de las normas cristianas, vamos a decirlo así, lo establecerían como algo de salvación por obras. ¿Por qué? Porque dice, ponen de un lado a Dios, y entonces, si yo pongo de lado a Dios y yo quiero cumplir con esa virtud, que es mejor que el vicio, entonces, ¿qué uso? El poder humano. Pero el poder humano, como lo dice aquí, no tiene valor sin Dios, porque Jesús dijo, sin mí, nada podés hacer. O sea, esto representa, en otras palabras, que la iglesia, aunque habla, los líderes, aunque hablan de la justificación por la fe, realmente no conocen ni experimentan el mensaje y el poder de la justificación por la fe, porque están viviendo una justificación por las obras. Fíjese que en la iglesia, por ejemplo, ¿cuál es la norma? O sea, ¿cómo se sabe si usted es un adventista fiel que está asegurado su lugar en el cielo? Bueno, si usted da el diezmo a la corporación, si usted no habla mal de la organización, si usted va todos los sábados a la iglesia, es fiel con sus diezmos y sus ofrendas, se porta bien y no dice nada en contra del pastor, bueno, usted está caminando por el camino que debe andar, según ellos. Entonces ellos han reducido pues lo que es la salvación a esos elementos. A ir a la iglesia el sábado, dar sus diezmos en la ofrenda y mantener su nombre allí en la organización, en el libro de la iglesia, no importa lo que usted vea más allá. Entonces eso es una justificación.
y quizá no importa el vicio que tenga, el pecado que practique, porque él tiene la virtud de ser adventista, porque esa palabrita Exacto. la del inglés, Sí, acuérdese, a ver cómo está. sí, acuérdese que también Jesús dijo algo parecido a los fariseos. Jesús dijo, hacer como ellos dicen, mas no como ellos hacen. Amén. O sea, ellos dicen alguna cosa, pero cuando uno va en su vida privada y oculta, ellos no cumplen eso. Ok, amén. Ya entiendo más ahora. Gracias por eso. Sí, entonces bueno, hermano, fíjense, la apostasía omega entonces ha llegado, se ha cumplido en la iglesia. Ahora acá, dos puntos fundamentales. ¿En qué consiste? La segunda pregunta que decíamos, consiste en dos puntos fundamentales que tienen muchas ramificaciones. Pero los dos puntos fundamentales que se le muestra aquí en el espíritu de profecía es renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y un proceso de reorganización. Entonces, fíjense que desde ya apuntando hacia el objetivo último del tema, que es ¿qué desafío me impone eso a mí? Noten que si la apostasía es, o la apostasía implica una apostasía doctrinal y una apostasía organizacional, para que usted y yo salgamos efectivamente de la apostasía omega en la cual todos hemos nacido, porque hay que decirlo, hay que aclararlo, todos nosotros que hemos sido, ¿verdad?, adventistas, hemos sido bautizados en la iglesia, hemos sido bautizados y hemos sido formados y hemos nacido en la fe, ya en una iglesia en apostasía. No es que la iglesia apostató hace 5 o 6 años, hemos todos nacido ya en la fe, hemos nacido en una iglesia en apostasía. Y si tomamos la palabra de Jesús, podemos decir de nosotros hemos sido hechos tristemente hijos del infierno, porque hemos sido educados en esa apostasía. Nosotros hemos sido instruidos en un adventismo que pensamos que es el adventismo verdadero, y ahora nos estamos dando cuenta que no es el adventismo verdadero, que es una falsificación. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos entonces que nosotros, para poder salir efectivamente de la apostasía omega y entrar de lleno en el verdadero adventismo y lograr vencer donde nuestros padres fracasaron, tenemos nosotros que echar hacia atrás esta obra en nuestra vida. Es decir, si nosotros fuimos educados en una doctrina falsa, tenemos que volver a las doctrinas originales y fundamentales de la fe adventista, a los 7 pilares originales de la fe adventista. Y si hemos nacido en una organización que pensábamos que era la de Dios, que estaba organizada en la forma correcta, y ahora nos damos cuenta que no, entonces nosotros tenemos que ahora volver al orden original, al orden que Dios ha establecido. Le digo lo último, con el permiso, y es que estoy pensando. ¿Cómo no? Yo he estado ahí reunido con los conquistadores. Los conquistadores se dice que es mejor mantenerle el mundo en la iglesia para que no se vayan. Terrible. Le pregunté sobre el mensaje de los 3 ángeles de 18 años para abajo, nadie sabía explicarme de los conquistadores. Es decir, tal vez esta palabrita, que es mejor que estén en la iglesia aunque tengan vicio. Sería esa la palabrita, que la virtud es mejor que el vicio que tengan, porque yo noto que se le permite hacer todo, pero son adventistas del 7º día. Sí, es una religión, es una expresión religiosa tibia. O sea, sí. Hay cosas que, digamos, en palabras de Jesús, ojalá fuese frío o caliente, pero eres tibio. O sea, es mejor, ¿qué es lo que dicen con los jóvenes de la iglesia? Es mejor que estés aquí, que hagas algunas cosas malas, no tan malas como las que están en el mundo, pero tampoco seas tan fanático como los disidentes. Amén, gracias. Ni son fríos, ni son calientes. Amén, gloria a Dios. Hermano, creo que esa es la respuesta que el Espíritu Santo nos ha dado. Amén. Sí, entonces, para seguir avanzando, ¿no? Bueno, tomando en cuenta lo que usted está mencionando, es la tibieza, pues, en la que hemos estado, en la que hemos sido criados espiritualmente, que no nos permite a nosotros avanzar y recibir el poder de la plenitud del Espíritu Santo. Así. Entonces, ¿qué necesitamos? Como decíamos, necesitamos, hermano, volver. O sea, necesitamos salir de la apostasía
Omega. Omega. Fíjese la otra pregunta. ¿Cuándo se cumplió la apostasía Omega? Bueno, yo me imagino que ustedes habrán visto bastante información que hay por internet, más si no la han visto, yo también se las puedo enviar por el grupo. Pero en general, la historia de la apostasía ya se puede trazar desde la época en que comienza, pues en el momento, el punto central de la decadencia del movimiento adventista comienza justamente cuando Dios llama o hace el primer llamado de arrebatamiento y reforma en 1888. 88, correcto. La otra vez mencionamos una cita donde la hermana White dice, pues, ¿verdad?, en el testimonio para los ministros, que la condición del pueblo era que habían perdido de vista a Jesús. Y estamos hablando de 1888, no estamos hablando de los pastores de hoy, estamos hablando, todavía había algunos pioneros en vida en ese año. La mayoría estaban en vida. Los líderes de una iglesia con los fundadores allí. Sin embargo, ellos mismos habían perdido de vista a Jesús. Y esa situación, cuando llega el mensaje que Dios da para reavivar el pueblo, para darle el fuerte clamor, no lo reciben. Y ahí comienza la decadencia, porque justamente en 1888 es el preludio o es el punto anterior a la apostasía alfa. Al rechazar el mensaje de la justificación por la fe, eso es lo que abre la primera compuerta de la apostasía alfa. Y luego, aunque no se introdujo, como porque estaba la profeta presente en vida, como lo decíamos, sin embargo en 1915, que ya la hermana Joy está muerta, comienza a gestarse la que es la apostasía Omega. Comienzan las conferencias famosas, pues, que están en la historia adventista, en la iglesia, y comienzan a desmejorarse o a colocarse en entredicho los testimonios. En 1931 se coloca, por ejemplo, el primer manual adventista que por años había rechazado esa idea. Se coloca el manual, se coloca un credo. Sin embargo, esto fue a nivel nada más de los dirigentes, ¿no? No fue algo, digamos, que todo el pueblo estuvo al tanto. Y también conocemos todo, ¿verdad? En la década de los 50, que fue la famosa conferencia de los adventistas con los evangélicos, donde se cambió el concepto de la naturaleza humana de Cristo. Ajá. Y ahí sí es verdad que finalmente por tierra se escondió el mensaje de la justicia de Cristo. Sin embargo, esto seguía siendo a nivel de los dirigentes, hermano. O sea, digamos, todavía no se podía decir que la apostasía Omega había abarcado a toda la iglesia. Correcto. ¿Cuándo entonces se cumple que la apostasía Omega abarca a toda la iglesia? Y entonces se acelera el proceso de decadencia. Bueno, el año indudablemente, hermanos, es 1980. Sí, 1980 amén. Viene a ser el año cuando se cumple. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué ese es el año en que la apostasía Omega llega a cada rincón del adventismo a nivel mundial? Bueno, acordémonos que ese fue el año en que se hizo un congreso mundial y se propuso por primera vez esas 27, en aquel tiempo eran 27 doctrinas del adventismo, se propuso como credo y estaban los delegados de la iglesia a nivel mundial. De cada rincón donde había una iglesia, una asociación, una unión, enviaron delegados a ese congreso que fue en Estados Unidos, en Dallas, y ahí se hizo pues un voto. Y ahí eso es la importancia de ese año. Se hace un voto con los representantes de toda la iglesia y todos votan por aceptar esas 27 doctrinas, en aquel momento eran 27, y en establecer ese credo, y es algo que se hace como un voto general de toda la iglesia, y allí toda la iglesia adventista, cada rincón, acepta, como diríamos, como yo lo he dicho en otras oportunidades para colocarlo así más emblemático, votan por aceptar a Barrabás y porque crucifiquen a Cristo. Y ahí está la equivalencia. Quería permitirme esto breve, y es que en 1930, en la década del 30, hubo una reunión secreta en la Asociación General con Walter Martin, amenazando a la iglesia con declararla una secta. Eso está en Carta a las Iglesias de M.L. Anderson. A él le quitaron las credenciales porque se opuso y mandó una carta de apostasía. Iban a derrumbar los fundamentos del santuario, pero
los líderes, que eran 25 en total, le pidieron a Walter Martin que lo dejara tranquilo, porque si cambiaba la doctrina del santuario, la tiraban por el suelo, la iglesia se iba a desorganizar, que lo esperaran, que poco a poco lo harían. En 1980 comenzó una apostasía tan grande que Pearson mandó un llamado a reforma y se deshicieron de las cartas que él envió, y a mí me llegó una de ellas. Y en el 80 nosotros levantamos una reforma, fuimos llevados ante tribunales por hablar de una reforma, porque la iglesia se estaba dispersando en grupos por la apostasía que había. Y por último, en la década del 90 fue que se le adulteró el conflicto de los siglos. Se dijo que los escritos que decían que la Iglesia Católica Romana, el Papa era la bestia, eso era basura, que Nia Wilson se negó en un tribunal, y ahí vinieron 1000 días de cosecha para llenar la iglesia de inconversos con bautismo mediante blancos. Exactamente, hermano, así es, pero 1980 entonces, digamos, ya de 1980 en adelante lo demás ha sido el fruto de esa apostasía, ¿no? Sí. Porque decíamos que el año es significativo porque a nivel de las cosas de Dios, pues, ese congreso y ese voto es equivalente a lo que pasó cuando crucificaron a Cristo. Recordemos que cuando crucificaron a Cristo, durante los 3 años del ministerio de Cristo, ya los líderes habían rechazado a Cristo, al verdadero Cristo. Acordémonos que ellos esperaban un Cristo falso, un Mesías, pues ellos esperaban un Mesías diferente al Mesías que llegó. Ellos esperaban un Mesías de poder político, un Mesías, un Mesías diferente, ¿no? Si uno lee todo el Evangelio de Juan, uno va a encontrar que ellos no aceptaban a Jesús. ¿Por qué no aceptaban a Jesús? Porque que ellos sabían que Jesús era hombre, lo veían, pero no aceptaban que ese Jesucristo hombre fuese el Hijo de fuera el Hijo de Dios. O sea, ellos no aceptaban el nombre que era Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser Dios sin ser nosotros. Y cuando Jesús, que era nosotros, querías, no lo aceptaron. Entonces, por eso lo habían hecho ellos a nivel entre ellos, pues, porque el pueblo aceptaba al verdadero Cristo. Sin embargo, cuando llegó el momento clave en la crucifixión, en el momento con Pilato, acuérdense que Pilato se la pregunta al pueblo. Tengo aquí Barrabás, que es un falso Cristo, porque era justamente Barrabás venía a ser con la ideología que ellos querían, era un Mesías político, de liberación política contra el Imperio Romano. Y le pone el otro Cristo, que es el Cristo de Dios, que es lo que venía a predicar una revolución del amor y la verdadera justicia de la salvación. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Bueno, nosotros no queremos, sino suelta a Barrabás y ¿qué hacemos con Cristo? Sea crucificado. Entonces él dice, Pilato dice, yo me lavo las manos. Ellos dicen, el pueblo dice en general, al unísono, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre. Entonces esa decisión de nivel de todo el pueblo fue la que se escribe, por cierto, lo dice el Espíritu de Profecía, en el libro que aparece en Apocalipsis 4, en el libro de los 7 sellos fue escrito esa decisión. Entonces, esa decisión finalmente hizo que el pueblo quedara desechado por Dios, por esa apostasía final. Exactamente, los mismos elementos pasan en el Congreso de 1980. Los líderes habían rechazado al verdadero Cristo desde 1930 a 1950. No aceptaban a Cristo con naturaleza humana, justamente. Sí aceptaban que Jesús es Dios, mas no aceptaban que era Dios con nosotros. Entonces, pero eso lo hicieron ellos a nivel de la dirigencia. Cuando ellos proponen a todos los delegados en 1980, miren, tenemos este Cristo, que es un Cristo sin carne de pecado, que es un Cristo solo Dios, y en contraste con el otro Cristo, ¿a cuál le aceptan ustedes? Entonces todo el mundo votamos por el Cristo sin carne de pecado. Entonces ahí se repite esa apostasía, por supuesto, con todos los otros elementos de la apostasía, de los doctrinal que estaban implicados en ese resumen falso que tenían ellos allí, en ese congreso, pero el punto central fue que rechazan al verdadero Cristo, y de allí en adelante se ve todo el fruto de la apostasía, como ya el hermano nos lo mencionó, ¿verdad? Neil C. Wilson, padre del actual presidente, echa por tierra la concepción de que creemos, pues, de que la Iglesia Católica es la ramera y que el Papa es la bestia. Por eso que si usted hace un análisis
y eso lo vamos a hacer más adelante si Dios permite, de las creencias de aquel momento, de 1980, con las creencias originales, usted no va a encontrar entre las 28 creencias una declaración abierta de que la Iglesia Católica es la ramera, de que el Exacto. Papa es la bestia. No lo va a encontrar, porque yo... y ya no es el 666, ya en el libro nuevo que se escribió ahora, un Ajá. libro grande ahí, dice que no se le puede aplicar el 666 al Papa. Exactamente, así es. Es terrible, hermano, es terrible. Nosotros estamos viendo el fruto de todo eso. Y la década de los 90 no solamente fue no solamente pasó eso, sino que también comenzó el proceso abiertamente del ecumenismo. La iglesia comienza a entrar en todo lo que es el ecumenismo. Y bueno, finalmente, ya para entrarnos el año 2000, 2001, ya la iglesia está en su apogeo. Una pregunta, y escúcheme, ¿usted es pastor? Dígame. ¿Usted es pastor? Bueno, yo estudié teología para pastor en la iglesia y justamente por el mensaje de la justificación por la fe fui sacado del ministerio. Sin embargo, al presente... Me gustaría que usted continúe dirigiendo cada noche el grupo hasta que usted pueda con temas así, porque me ha gustado bastante. Amén, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Pero bueno, tú sabes, la administradora de la manita Brenda. Sí, yo quiero que bueno, la hermano, Brenda le dé más oportunidad a usted para que nos siga edificando, porque creo que el Señor le ha dotado de mucho conocimiento para su gloria. amén, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Y bueno, y fíjense, en medio de la situación, porque el internet está malo, el teléfono, bueno, los datos del teléfono han rendido, gloria a Dios. Así es, hermano, así es. La situación es tremenda y entonces a nosotros nos toca ahora, hermano. Fíjese, una cosita más que quería decirles, ¿no? Fíjese que la cita, después que habla de lo que el hermano también mencionó bastante, que le llamó la atención acerca de la virtud es mejor que el vicio, Sí. hay algo interesante, ¿no? Porque hay una cita por allí que ustedes seguramente la han conocido, donde la hermana Joyce hace una pregunta retórica y dice, ¿esperamos ver que se reavive toda la iglesia? ¿Qué dice luego? ¿La han leído esa cita? ¿Aló? Hello. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. Sí, que hay una cita de la hermana Joyce donde ella dice, ¿esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará, dice la hermana Joyce en el evento de los últimos. Entonces fíjense, esa cita, esa misma idea la encontramos aquí en esta cita, cuando habla de la apostasía omega, la que leíamos de la virtud es mejor que el vicio. Luego finaliza el pensamiento diciendo, su fundamento, el fundamento de esa apostasía omega, estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Entonces noten, hermano, esta apostasía omega va a ser así hasta que venga la tempestad. No va a cambiar. La iglesia no se va a reformar. No va a reavivarse ni se va a reformar. Eso va a estar así hasta que venga la tormenta y la tempestad. Y es la tormenta y la tempestad la que van a barrer la estructura de esa apostasía omega. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Eso significa que cuando la tormenta y la tempestad sabemos que se refiere ¿a qué? La ley dominical va a traer... Amén, amén. Esa es la tormenta y la tempestad. Esa es la que va a barrer con la estructura de esa apostasía omega. ¿Aló? Esa es la que va a barrer con la estructura de la apostasía omega. Y la iglesia, la Entonces, institución, para poder permanecer en pie, va a tener que guardar el domingo. Y a todos los fieles exacto. nos van a echar de la iglesia. Bueno, hermano, ya nos están echando. Ya es algo que está en proceso ya. No hemos llegado al clima, pero ya está en ese proceso. Ya la iglesia está en ese proceso de que no tolera, que también lo puede hacer, que por aquí lo dice en la cita. En la cita dice, no se permitiría, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Entonces, y eso está pasando. Ellos no toleran cualquier
controversia sobre lo que ellos están diciendo. Aunque Ya, usted eso- dé ya estamos en la aunque- parte final de la cita. aunque usted dé millones de pesos de ofrenda, si usted está en contra de la apostasía, no quiere su dinero tampoco. Ujú. Ese es el pecado ese es el pecado imperdonable para Sí. la organización. El pecado imperdonable es ese. Entonces fíjense, ya estamos en esa etapa y es también cumplimiento, ya estaré en otra oportunidad, pero les dejo para que ustedes lo analicen. Hay una cita, hermano, en notas biográficas de Elena de White. Me imagino que algunos la habrán leído. Esa cita menciona las bolas de fuego sobre las torres de Nueva York. Así textualmente lo dice Elena de White. Bueno, Sí. ella ahí dice justamente que después de ese evento se cumpliría Apocalipsis 18, donde los que están en Babilonia son llamados a salir de ella. Sí, exactamente. Entonces fíjense, hermano, el cuarto ángel, eso exactamente. Entonces quiere decir que si la caída de las torres de Nueva York que profetizó Elena de White se refieren, aló, Sí. ajá, Estamos si la caída de las torres, amén, si la caída de las torres de Nueva York son las que la hermana White profetizó en notas biográficas, que es lo que yo creo, entonces quiere decir que en el 2001, hermano, regresó o bajó el cuarto ángel, comienza el cuarto ángel. Sí, en el 2001 entonces, de acuerdo a esa cita de notas biográficas, comienza el último remanente, o el remanente del remanente, por así decirlo. Y es donde vemos entonces cómo el Señor está levantando a su pueblo con la verdad presente, y que todos estamos dando cuenta de que es no necesario, pues, salir de esa apostasía. Pero ahora que nosotros hemos salido, hemos dado ese primer paso, tenemos que seguir avanzando, hermano, y ese es el punto. Tenemos que salir de las 7 áreas de apostasía. Porque fíjese que la apostasía menciona una apostasía de doctrina, una apostasía de organización, una apostasía también habla de libros de una nueva orientación, habla de un sistema de filosofía intelectual. Entonces, ahí tenemos nosotros que profundizar en el sentido de qué todavía traemos nosotros de esa apostasía omega. Ese es el desafío. Sabemos y estamos claros en qué tenemos que vencer, que no hemos vencido. Es decir, nosotros tenemos que vencer donde nuestros padres fracasaron. No me cansaré de decirlo, hermano, donde los pioneros, los fundadores del mensaje, por rechazar el mensaje de 1888, ellos llevaron a la iglesia a esta decadencia de apostasía. Entonces nosotros tenemos que vencer donde nuestros padres fracasaron. Así como la historia bíblica donde aparece el pueblo de Israel a punto de entrar, ¿verdad?, en la Canaán prometida, pero cuando fueron a entrar por temor, que eran más gigantes, no entraron. Solamente Josué y Caleb dieron el ánimo de que sí se podía entrar, el resto no. Por ese pecado fue que tuvieron que dar 40 años vuelta en el desierto. Nosotros estamos igual. En 1888, como decíamos la otra vez, la ley dominical vino al Congreso de los Estados Unidos. Sí. El cuarto ángel bajó. Estaba todo el universo allí en la expectativa de si el pueblo iba a aceptar el cuarto ángel y si iba a aceptar el fuerte pregón. Como no vino, como hubo temor, tenemos más de 40 años, tenemos tres veces 40 años dando vuelta en la tierra. Y entonces nosotros somos una nueva generación. Una generación que, como aquella generación de Israel, los hijos fueron los que entraron. Nosotros, si somos hijos de los fundadores de este mensaje, no hijos de la apostasía, no hijos del Leroy Frum, ni de Walter Martin, ni de la apostasía omega, si nosotros somos hijos de los fundadores de este mensaje, entonces nosotros tenemos ante nosotros el desafío de vencer donde nuestros padres fracasaron. Es decir, recibir ese mensaje de la justificación por la fe, conocer pues el mensaje original adventista para poderlo proclamar, porque hermano,
¿Ustedes creen que Dios nos va a dar a nosotros el fuerte pregón, el poder del Espíritu Santo, para que proclamemos un mensaje que todavía tiene contaminación de la apostasía omega? No. No. No, ¿verdad? Entonces, justamente es urgente para nosotros, si queremos realmente recibir ese poder del Espíritu Santo, del fuerte pregón, necesitamos asegurarnos de que no tenemos ningún contacto con el vino de Babilonia. Porque Amén. la apostasía doctrinal es eso. La apostasía doctrinal es que la iglesia está contagiada, ha contaminado su fe con el vino de Babilonia. Y como decían hace rato el hermano, ¿verdad? Cuando hablamos con la hermanita del ayuno, es verdad, Dios quiere que usted y yo seamos 144,000. Eso es lo que Dios Amén. quiere. Amén. Pero hay un fundamento de los 144,000, dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, hay 7 rameras en el Apocalipsis que contaminan con su fe, que han contaminado con su fe al pueblo adventista. Nosotros, si queremos ser 144,000, necesitamos purificarnos de esos errores paganos, de esa doctrina del vino de Babilonia, tener una fe pura como la que Dios le dio al pueblo, y entonces teniendo ese vaso limpio, poder entonces recibir ese poder que Dios quiere darnos, para entonces ahora sí salir a proclamar el fuerte clamor, con poder, con gloria. Se verá milagro, se verá. Amén. Amén. Hay una cita, Amén, amén. pastor y querido hermano, y está en Apocalipsis, que dice, tú has permitido que esa profetisa que se llama Jezabel le dé a comer Amén. comida sacrificada a los ídolos. Esa doctrina que meten en nuestras universidades los jesuitas son de la gran ramera Ajá. que vive hoy en día. Jezabel está Exactamente así. aliada con los líderes, los modernos acá. Exactamente, con el principal ACAP, que es Ted Wilson. Pidió una reforma. Con el principal ACAP, que es Ted Wilson. Pidió una reforma, pero se ha ablandado al final, hermano. Él llamó a reforma, repartió conflicto de los siglos, pero lo invitaron a la ONU y parece que lo están hipnotizando. Oremos por Ted Wilson. Y ahí se aguó todo. Se aguó. Así es, hermano, así es. Se le aguó todo el guarapo, pero es por eso, porque no ha tenido el valor del Elías, que tuvo Elías. No ha tenido ese valor, hermano. Pero nosotros, Dios nos está llamando a nosotros a eso. Y es ahí donde yo quiero, pues, dejarle ese llamado, mis queridos hermanos. El llamado es a que nosotros volvamos a las sendas antiguas. Si la cita del Espíritu de Profecía que hemos estado analizando nos dice claramente cuáles son los puntos de apostasía, tenemos que reconocer entonces que eso es así. Amén. Para no seguir dando vueltas en el desierto. Tenemos que reconocer que los principios doctrinales han cambiado, que tenemos que volver a la doctrina que el santuario ha sido echado por tierra, hermano, y ya no se cree en el juicio investigador, ya no se cree que Jesús pasó del santo al santísimo a borrar los pecados, ya ellos dicen que no se cree en la perfección. Todo. Sí. No creen en la perfección del carácter, en nada de las doctrinas fundamentales. No, nada. Yo tengo, como ya ustedes han visto en el grupo que yo les he pasado, un material que hace una comparación breve, las 28 doctrinas originales y las 28 modernas, y ahí se ve claramente donde ha habido los cambios, donde han habido las eliminaciones, y uno se le cae de la careta uno y no se da cuenta, oye, verdaderamente, las 28 doctrinas originales no quedan prácticamente ninguna en las nuevas que están hoy día. Entonces nosotros necesitamos volver a esas doctrinas, conocerlas, comprenderlas, y tener nuestra fe pura. Así es, amén. Y tener entonces una fe pura para que Dios pueda darnos el poder de la lluvia tardía. Entonces, mi llamado, hermano, mi llamado es ese. Mi llamado es y cuando digo que el tema era apostasía omega parte 1, justamente es para sentar o poner la mesa. Y entonces en los subsiguientes estudios de la apostasía omega, parte 2 y parte 3, justamente dilucidar esos puntos fundamentales, cómo se han cambiado, de los 7 pilares de la fe, cómo se han cambiado, y conocerlos realmente, porque nosotros necesitamos saber lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial, lo que significa para nosotros eso. Amén, amén. Necesitamos conocer el primer mensaje, necesitamos ver realmente la urgencia, hermano. El mensaje del segundo ángel dice salir de Babilonia, y no es juego, no es cuento, hay que salir.
de todas las Babilonias, de todas las 7 rameras que hay. Y así sucesivamente. Ese es mi llamado, hermano, que nosotros continuemos en este estudio para profundizar. Entonces, bueno, hasta aquí el tema. Ahora me imagino que habrá más comentarios y preguntas. Amén. Ok. Yo quiero hacer una pregunta en forma de coloquio, mi estimado. ¿Me escuchan? Sí. Amén, amén. Sí, cómo no. Ok. Yo he estado escuchando de la manera certera en que usted ha estado haciendo su exposición, pero me estoy haciendo una interrogante. En vista de que nosotros, o parte de lo que es la iglesia de Dios, que estamos reconociendo las condiciones de la iglesia y estamos haciendo un esfuerzo y buscando la manera de hacer cambios, pero también nosotros necesitamos guía para que todos esos fundamentos que salen del santuario, como son la fe de Jesús, como es la cuestión de la organización, como es la cuestión de la doctrina, como es la cuestión de la filosofía. Amén. ¿Cómo podemos hacer nosotros para reestructurar una fórmula eficaz, primero de concientización y luego de práctica, ya que somos los pocos, los menos, y no tenemos quizá la fórmula especial y específica para llegar hasta ahí? Claro que tiene que haber educación y concientización, porque los padres de nosotros, como usted dijo, es posible que hemos heredado de ellos esa situación, pero nosotros estamos llamados a refinarnos en el camino. O sea, ¿cuál fórmula sería la adecuada que nosotros buscaríamos para haciendo los menores y el sistema abarcando con todo su poder, todo el conocimiento de la verdad que está tergiversada? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, hermanito, mire, no, yo veo, y aquí yo sé que lo que voy a decir es algo así muy desafiante, ¿no? Pero cuando uno va a la historia del pueblo, cómo se levantó esta iglesia, uno lo que encuentra es que había un trabajo de parte de especialmente de Elena de White y de Jaime White en dos elementos fundamentales. Un elemento era ellos hacían, pues de hecho así comenzó. ¿Cómo fue que se presentó el sábado por primera vez a todo aquel remanente adventista del Chasco? Se hizo un congreso, se invitó a todo el mundo y se comenzaron a hacer esos estudios. Y luego Jaime y Elena de White viajaban a otro lugar, a otro estado en Estados Unidos, hacían otro congreso. Y así fueron haciendo de congreso, estudio, oración, congresos, reuniones. Se fue expandiendo el mensaje fundamental de la verdad. Yo pienso que nosotros necesitamos eso, necesitamos nosotros reunirnos para estudiar, para analizar, para predicar, para todas estas cosas, para nosotros profundizar en el mensaje original. A nivel individual, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros mismos comenzar ese estudio. Bueno, vamos a estudiar las doctrinas originales. Vamos a estudiar cómo debemos conducir el mensaje, o sea, cómo debemos organizarnos para llevar adelante este mensaje, porque Dios es un Dios de orden. Dios no va a bendecir el desorden. Entonces, entonces ahí tenemos nosotros que orquestarnos. Y yo pienso, y por